No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo Era de Esperar. Los incidentes contra israelíes y o judíos empiezan a recorrer ya todo el mundo. Aquí en Madrid tenemos, permítanme que diga irónicamente la palabra, el orgullo de haber protagonizado ya uno de ellos. Se lo vamos a contar. También les vamos a hablar de la situación política interna en Israel, de una decisión de la Media Luna Roja iraní, y terminaremos hablándoles de una cosa que ha sucedido en los Estados Unidos. Todo esto será en esta primera parte del informativo, en solitario. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural. Y como les decía, les empiezo a hablar de los incidentes sucedidos en la Universidad Autónoma de Madrid. Resulta que iba a haber un encuentro hispano-israelí sobre energías renovables en la Universidad Autónoma, y aparecieron unos 200 manifestantes que llamando a los israelíes asesinos, fuera de Gaza, liberar al pueblo palestino. Golpearon a la gente, pintaron un coche de policía en el que se tuvieron que resguardar algunas de las personas. Uno de los ponentes resultó herido. Eitan Levy, uno de los israelíes, se encontraba en el coche de policía y al parecer recibió en la cabeza una piedra. Esto demuestra una vez más la buena voluntad de estos pacifistas que se manifiestan a pedradas y agrediendo a la gente que va a una universidad a hablar. También es bastante llamativo tener en cuenta que el encuentro es sobre energías renovables. Y esta gente se supone que las energías renovables tienen algún interés para ellos, pero da igual, porque si las energías renovables, si lo bueno, si todo, cualquier cosa que defiendan viene de Israel, es agredible y objeto de ataque y de insultos. Al respecto, la Federación de Comunidades Judías de España emitió un comunicado que les leo a continuación y dice lo siguiente: el ataque sufrido esta mañana por el ciudadano israelí Eitan Levy cuando acudía como participante al primer encuentro de energías renovables y Cleantech hispano-israelí es un hecho lamentable que la Federación de Comunidades Judías de España condena rotundamente. Los 5 ciudadanos israelíes, miembros de la delegación científico-empresarial, sufrieron el ataque de unos 200 estudiantes que les insultaron, escupieron, les arrojaron pintura e hirieron con, al parecer, una piedra al señor Levy. No es la primera vez que los estudiantes organizados y con intenciones en absoluto pacíficas intentan boicotear un acto en el que participa Israel o algún miembro de la comunidad judía española. La precipitación en los juicios antes de contrastar los hechos, el tomar partido de antemano y la crítica exacerbada que venimos observando en los últimos días crea un caldo de cultivo que culmina en actos violentos como el de hoy en la Universidad Autónoma de Madrid, a pesar de que el único carácter del encuentro era empresarial y científico. Consideramos que la universidad es un espacio de aprendizaje universal en el que deberían caber todas las opiniones sin opción alguna a la violencia. Los hechos de hoy demuestran todo lo contrario. La verdad, no hay mucho más que decir. También la Embajada de Israel condenó el ataque y emitió un comunicado en el que, unos términos muy parecidos, en él la Embajada de Israel confía en que las autoridades competentes investiguen lo sucedido y los responsables sean llevados ante la justicia. Más cosas. Esto viene desde dentro, desde dentro de la política interior israelí. No tenemos muchos datos todavía. Al cierre de esta edición no se sabía gran cosa, pero la líder de la oposición en Israel, la centrista Tzipi Livni, presentó una moción de censura contra el gobierno de Benjamin Netanyahu por el manejo de la crisis provocada por la conocida flotilla de la libertad. Como saben, los barcos que pretendían romper el bloqueo la parte israelí del bloqueo, porque por Egipto no intentaron entrar, pero bueno, pretendían romper este bloqueo y fueron abordados por el ejército de Israel. Tras conocer a primera hora de la tarde la iniciativa de Tzipi Livni, el primer ministro criticó a la líder de la oposición y le pidió contención y responsabilidad, y subrayó además que la próxima flotilla se vislumbra en el horizonte y lo que ahora se necesita es plena confianza en el gobierno. Tzipi Livni justifica la moción de censura con el argumento de que el gobierno de Netanyahu intenta evadir su responsabilidad y dirigir las críticas hacia el estamento militar. Mañana probablemente sepamos más, así que vamos a estar muy atentos de saber lo que sucede. Y como éramos pocos, había pocos problemas y nada estaba suficientemente tenso, pues la Guardia Revolucionaria iraní ha decidido ofrecerse para escoltar más flotillas a Gaza.
han decidido que tienen que ellos también poner su granito de arena, más si cabe, en incendiar la región, y eso lo dijeron. Por cierto, que poco después la Media Luna Roja iraní anunció que hacia fin de esta semana va a enviar 2 barcos con presunta ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. La prensa israelí citaba declaraciones del director para Asuntos Internacionales de la versión iraní de la Cruz Roja, que explicaba que supuestamente una nave llevará donaciones de la gente y la otra a trabajadores asistenciales. También hay que recordar que ya sé en alguna que otra ocasión Israel pudo detener algún barco iraní el año pasado, si no me equivoco, interceptó uno, y también es llamativo, imagínense esa zona con barcos de la Guardia Revolucionaria, que como saben es el ejército, digamos, paramilitar iraní. Imagínense lo que puede llegar a pensar Egipto o Turquía, que al fin y al cabo, aunque Turquía esté coqueteando con Ahmadinejad, no creo que les hiciera muchísima gracia imaginar esos mares surcados por unas flotillas que al fin y al cabo la Guardia Revolucionaria son enemigos. Y les cuento también, para terminar, que en Nueva York también ha habido una amenaza de bomba en una sinagoga. Afortunadamente no pasó nada. Fue en el Park East. La policía tuvo que llegar, evacuar totalmente la sinagoga, los chicos de la escuela también. Y después de investigar por todas partes, no pasó nada. Afortunadamente los chicos se fueron antes del colegio. O sea, se marcharon, lo sacaron y se pudieron ir a casa antes, o sea que es la única que se consiguió. Y bueno, evidentemente molestar y crear esa sensación de miedo, que es un poquito lo que se busca. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo y hablamos con Ana, que ya está aquí a punto de llegar. Para hablar de cultura. Ana, ¿cómo estás? Muy bien, Masha, ¿qué tal? Muy bien, esperándote. ¿Qué me cuentas? Bueno, primero les cuento que en Valencia esta semana, el miércoles 9 de junio, se va a presentar el libro Los niños judíos de Izio, 6 de abril de 1944, un crimen contra la humanidad. Este libro, que ya se presentó en Madrid, hablamos de él hace unos meses, su autor es Pierre-Jérôme Biscarat, cuenta la historia de los 44 niños y sus 7 educadores que fueron enviados a Auschwitz en 1944, de donde solo una de las educadoras logró salir. Y este libro ahora se va a presentar en la Universidad de Valencia el próximo miércoles a las 8 de la tarde en el Aula Magna. Uh-huh. ¿Y qué más? Y les cuento también que la ciudad de Tarazona, en Zaragoza, va a ser la presidencia de la Red de Juderías de España durante el primer semestre del 2011. Eso se acaba de anunciar, una serie de actividades que se van a organizar ahí, obviamente recuperar el barrio judío, una serie de conferencias para conocerlo mejor, y seguramente tendremos muchas cosas más. Uh-huh. Y por último, un reconocimiento a Irena Sendler. Recordarán que ella era una trabajadora social católica polaca que ayudó a salvar la vida de unos 2.500 niños. Logró sacarlos del gueto de Varsovia durante el Holocausto. Y ahora la Liga Antidifamación la quiere honrar con una especie de premio que dan desde los años 80 a personas que ayudaron a judíos durante el Holocausto. Muy bien, bien por ese premio. Muchísimas gracias, Ana. Gracias. Hasta mañana, señoras y señores. Muchas gracias a ustedes también. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. No desfilarán los gays israelíes en España. ¿Por qué? Pues porque han sido vetados por la organización en Madrid. Se lo contamos. También les vamos a hablar de Helen Thomas, que es una periodista que se ha caracterizado en estas últimas semanas por haber hecho unos comentarios bastante antisemitas. Además, de antisemitismo estamos hablando no solamente en gays, en periodistas, sino que también en supuesto filósofo, todo esto en Suecia, de donde nos estamos acercando demasiado últimamente, y terminaremos recordando a Rav Mordechai Eliyahu, que falleció esta semana.
Todo esto en la primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural, pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masha. Bueno, ¿qué ha pasado con ese desfile Gay Parade en España? Pues los organizadores del desfile del Orgullo Gay en Madrid prohibieron la participación de una carroza israelí que debía acudir en representación de la ciudad de Tel Aviv porque su alcaldía no condenó el ataque a la flotilla pro-palestina. Se trataba de una iniciativa presentada por la ciudad de Tel Aviv que había propuesto a algunas asociaciones homosexuales desfilar en una carroza de Madrid para promover el desfile del Orgullo Gay en la ciudad israelí. La Gay Pride madrileña, una de las más importantes de Europa en cuanto al número de participantes, reúne anualmente al principio del verano a miles de participantes. La cuestión es que el presidente de la Federación Española de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, Antonio Poveda, explicó que fueron diversas las organizaciones israelíes las que habían solicitado su participación en representación del Ayuntamiento de Tel Aviv, que les parecía muy bien que vinieran organizaciones defensoras de los derechos humanos, que además sean apolíticas y que mantengan posturas laicas y que participen en la marcha de Orgullo Gay en Madrid. Bueno, pues como no han condenado estas asociaciones lo sucedido, pues ya se ve que ya no les parece bien y ya no son apolíticas. O sea, si hubieran condenado, si hubieran entrado en cuestiones políticas, les parecerían apolíticos. Pero como no han condenado, les parece que están tomando un partido político. En fin, es realmente un contrasentido. También pudimos leer otras informaciones en las que decían que era por una cuestión de seguridad, que no querían que vinieran aquí los israelíes, ya que esto hubiera provocado que no hubiera seguridad suficiente para protegerlos. Sea cual sea la razón, bueno, evidentemente ahora la razón es esta que ha salido a la prensa, pero en cualquier caso el antisemitismo está servido, se culpabiliza a todos los israelíes por una cuestión política sucedida en esta semana, la semana anterior, que ya se la hemos contado. Y nos tememos que van a seguir este tipo de boicots y de actitudes. Cabría recomendar a las asociaciones de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, todas en general, que hicieran un pequeño repaso de la zona de todo Oriente Próximo para ver dónde quisieran ellos vivir en caso de necesitar ir a alguno de esos lugares. Y seguimos para hablarles ahora mismo de una periodista, en este caso muy famosa, que ha dicho claramente lo que parece ser que hace mucho que pensaba. Así es, Masha. Helen Thomas, la corresponsal de la Casa Blanca más famosa de la historia, dimitió ayer a raíz de unos comentarios del mes pasado en los que dijo que la mejor manera de lograr la paz en Oriente Próximo es que los judíos se marchen de Palestina y se lleven sus trastos de regreso a sus hogares en Polonia, Alemania, Estados Unidos o cualquier otro sitio. A sus 89 años, esta mujer, que para muchos fue una heroína del periodismo, masculino y femenino, emitió un comunicado el fin de semana lamentando profundamente las declaraciones realizadas la semana pasada. Según Thomas, estas palabras no reflejan su creencia de que la paz llegará a Oriente Próximo solo cuando todas las partes reconozcan la necesidad de respeto mutuo y tolerancia. Sin embargo, todas las personas que la conocieron saben que no es que ahora de repente se volviera antisemita. Esto era un pensamiento que ella tenía desde hacía mucho tiempo, que no era un secreto. En cualquier caso, esta mujer, que se caracterizó por hacer siempre preguntas molestas a todos los presidentes norteamericanos, una mujer caracterizada también por unos labios muy rojos pintados, la podemos ver ahora en unos videos en YouTube diciendo exactamente eso, que los judíos se vayan a sus sitios, a Polonia, a Rusia, etcétera. La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca calificó sus comentarios de indefendibles y antes del anuncio de su dimisión programaron una reunión para decidir si un columnista tenía que tener un asiento de primera fila en la sala de prensa del ala oeste, porque ella dejó de ser reportera para convertirse en columnista, en opinadora. Muchos en nuestra profesión, dijeron los de la asociación, que hemos conocido a Helen durante años, estamos tristes por sus comentarios que fueron especialmente desafortunados a la luz de su papel como pionera en el azote de la Casa Blanca. También la Casa Blanca lamentó estos comentarios. Y seguimos, nos vamos a Suecia. En un conocido fórum de debate de noticias llamado Newsmill, un profesor de filosofía práctica de la Universidad de Estocolmo, Torbjörn Tansjö, publicó sus ideas respecto de los hechos acaecidos en el crucero a Gaza. En él, el filósofo advierte a los judíos que deben negar el Estado de Israel, porque de otro modo quedarán expuestos ante el antisemitismo. Tansjö pone como ejemplo a la comunidad musulmana, que según él, cuando se llevan a cabo crímenes violentos por parte de grupos fundamentalistas musulmanes, los musulmanes de todo el mundo se llaman
llaman y con razón a repudiar dichos crímenes para demostrar que este tipo de acciones no coinciden en lo más mínimo con una fe musulmana aceptable. Según Tanjo, esto lo podemos ver muy a menudo, musulmanes reprochando los ataques musulmanes, y él dice que ahora le ha tocado el turno a los judíos, a los individuos, a las organizaciones, que lo que tienen que hacer es salir a criticar a Israel, que si no, el antisemitismo, bueno, pues tendrá su razón de ser, así lo explican, es que si los judíos vacilan en proceder, pues no se va a poder diferenciar entre Israel, entre antisionismo, antisemitismo, y se va a caer fácilmente, dice, en el antisemitismo. Es decir, que si un judío no condena a los judíos y no se convierte en antisemita él mismo, pues que luego será víctima del antisemitismo de los demás. La verdad es que yo creo que las noticias están brillando por su lógica últimamente. Y terminamos recordando a un gran rabino. Así es, Masha, el ex gran rabino de Israel, Rab Mordejai Eliyahu, falleció esta semana en Jerusalén a los 81 años de edad tras una larga enfermedad en el hospital. El rabino Mordejai Eliyahu era considerado el líder del sionismo religioso, aunque también era aceptado por otras corrientes en Israel y en el mundo. Este rabino fue internado hace ya varios meses por problemas cardíacos que hicieron que su estado sea considerado crítico en varias oportunidades. Él fue elegido en el 83 como gran rabino de Israel. Y ocupó el cargo durante 10 años. Era considerado el líder espiritual de toda una generación y sus decisiones halágicas eran tomadas en cuenta por muchos sectores, lo destacaba el diario El Reloj. Era conocida su posición en contra, sus posiciones políticas, que incluso se opuso con el primer ministro Sharon. Varias organizaciones mostraron su pesar por la muerte de Rab Eliyahu y, la comunidad judía de Hebrón, que era quien recibía el apoyo de este rabino, dijo que lamenta la pérdida de un verdadero líder del pueblo judío, amigo en la tierra de Israel y amigo incondicional de la comunidad judía de Hebrón. Bueno, aquí queda el recuerdo para este rabino y nosotros nos vamos a hablar de cultura con Ana. Ana, ¿cómo estás? Bien, Masha, ¿qué tal? Bien, cuéntame. Bueno, tengo que empezar con cosas desagradables. ¿Boicot, tal vez? Sí, ¿cómo lo adivinaste? Es que está muy de moda ahora. Estamos en época de boicot. Y 3 grupos de cantantes de música que iban a tocar en estos días en Israel cancelaron sus conciertos. Los Pixies, los Klaxons y los Gorillaz, que ahí no los conozco. No, pero los Pixies no. Los Pixies sí, también cancelaron. Oficialmente no dijeron por qué, pero extraoficialmente digamos que dejaron entender que tiene que ver con los últimos acontecimientos entre Israel, Gaza, etcétera. Así que lo que pasa es que sí se sabe que todos los cantantes, artistas, lo que sea, que van a participar en cualquier cosa israelí o en Israel, están bajo muchísima presión de grupos palestinos para que boicoteen. En algunos casos, pues lo logran. Sí, bueno, ellos deciden dónde quieren estar, indudablemente. Ajá. ¿Qué más? Y ahora nos Elton John va a tocar, creo. No lo sé, pero ya lo veré. Ciclo de cine judío de Islas Baleares, que organiza el Instituto de Relaciones Culturales Baleares Israel. Ya hemos hablado con ellos, no es la primera vez que hacen este ciclo, que se presenta todo el mes de junio. Comenzó de hecho este lunes con la película Whisky, Uruguay, que tengo que decir que yo no sé por qué esta película es porque creo que los guionistas son judíos, o el guionista es judío, pues o el director es era judío. Sí, porque yo digo, no... Creo que son 2 directores y uno de ellos era judío. Ah, mira, no lo sabía. Después, el lunes 14 de junio, la película Zona Libre, de Amos Gitay. El lunes 21, Paraíso Ahora. Y el lunes 28, la película, la famosa... Paraíso Ahora es la de Paradise Now. Sí, de Hani Abu Assad, sí. Y por último, les cuento de una nueva fundación en Argentina. No sé si Pablo Frenkel habló de este tema, la Fundación Gabriel, que se presentó en la comunidad judía. Ellos
pretenden ofrecer un nuevo concepto de expresar la cultura judía. Quieren diferenciarse de las organizaciones tradicionales comunitarias que existen. Presentan 3 ejes de programación, uno artístico, donde habrá desde taller de danza israelí, artes plásticas y debate de cine, el eje educativo, donde habrá cursos sobre introducción al judaísmo, Kabbalah, cursos sobre el conflicto palestino-israelí, y por último la parte ritual, preparación a Bar Mitzvah y cosas así. Y va a estar, todos los programas están abiertos también para no judíos, que dicen que eso es una cosa que no siempre sucede en todos los talleres y los cursos que ofrecen en las comunidades. Pues bienvenido a la Fundación Gabriel. Muchas gracias, Ana. Gracias a ti. Señoras, señores, muchas gracias por su atención. Volvemos mañana. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Se empiezan a oír las primeras voces críticas, en este caso desde el propio Ejecutivo israelí, pero también en Turquía, críticas hacia el gobierno turco. Les vamos a contar ambas, así como les vamos a hablar del nuevo alivio, medidas para aliviar el bloqueo a la Franja de Gaza, y hablaremos de manipulación en las fotografías de la agencia Reuters. Todo esto en la primera parte del espacio informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural, pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masha, muy bien. Bueno, autocrítica en Israel. Así es, el viceprimer ministro israelí y ministro de Asuntos Estratégicos, Moshe Ya'alon, declaró el martes que el abordaje a la flotilla con rumbo a Gaza fue un fracaso y que alguien falló en la preparación del procedimiento operacional estándar. Hablando en una reunión con dirigentes del Likud, Ya'alon dijo que la decisión fue correcta, pero que había mucho que mejorar. Ya'alon sirvió como primer ministro en ejercicio debido a que Benjamin Netanyahu se encontraba en Canadá en el momento y alabó a los comandos que participaron del abordaje. De hecho, desde la oposición, la mayoría de las voces están pidiendo que Netanyahu despida a Ya'alon a raíz de lo sucedido, ya que era él quien había tomado la determinación y fue, según la oposición, quien fracasó en la toma de responsabilidades. Yoel Hasson de Kadima explicó que parece que alguien no operó de acuerdo a un procedimiento estándar porque aquellos que enviaron a los soldados a una misión que estaba condenada a fracasar sin tomar las decisiones de cómo se debe, no tienen vergüenza en responsabilizar a los héroes de la Marina. Es decir, que a los chicos que bajaron, a los soldados, se los sigue considerando héroes en Israel. Por cierto, que en Israel se ha aprobado un panel de expertos militares para conducir una investigación formal externa a la de Tzahal, y está en ella el teniente general retirado Giora Eilan, también Aviv Kohavi, quien dirigió el directorio de operaciones, un ex jefe de inteligencia también y un coronel retirado. Y como les decía, no solamente en Israel se oyen voces críticas, en este caso, Israel es habitual. Lo que pasa es que donde también se están oyendo algunas protestas tímidas, pero protestas al fin y al cabo, es en Turquía. Así es, Masha, varios políticos de la oposición en Turquía, así como un número de columnistas y periodistas, han expresado su preocupación por las posturas del gobierno del primer ministro Tayyip Erdogan contra Israel, que han llevado a una ola de ira en la población turca tras los eventos del abordaje al barco Mavi Marmara, que se dirigía a Gaza. De acuerdo a la crítica generalizada, la política actual pone en peligro el balance que Turquía había logrado entre Oriente y Occidente. La agenda pública, dicen, está hoy regida por la organización IHH, una fundación islamista radical que tiene comprobados lazos con organizaciones terroristas globales. Les cuento, esto lo podíamos leer en el diario Aurora Digital, que Kemal Kılıçdaroğlu, presidente del Partido Republicano del Pueblo, uno de los líderes de la oposición, dijo en una televisión turca que la Unión Europea y los Estados Unidos consideran a Hamás una organización terrorista, así que Turquía tiene que ser cuidadosa. ¿Por qué dice eso? Porque Erdogan había dicho que Hamás no era una asociación terrorista. También dijo que el gobierno turco había cortado la comunicación con Israel antes del incidente, dejando que la flotilla continuara su camino. ¿Y esto qué significa? Pues estaba insinuando que se sabía de antemano la naturaleza violenta que traía la flotilla. Por su parte, el periódico estadounidense Wall Street Journal se hacía eco de un reporte asegurando que un líder espiritual de alta influencia en el gobierno puso en duda la versión de los hechos de la flotilla que trajo la misma IHH, quienes lo organizaron. El informe sostiene que se trata de una advertencia al gobierno turco y su tormenta de antiisraelismo no les parece
correcta. Bueno, vamos... de hecho, un columnista de un periódico turco escribió que el pueblo va a entender pronto que la IHH está dañando a Turquía, porque el resultado de las acciones recientes es que Occidente ve cómo Turquía se alía con Irán, con Siria, con Hamas y con Hezbollah. Bueno, pues es sorprendente oír estas voces críticas en Turquía. Vamos a ver si estas críticas turcas llegan por lo menos a España, ya que se hacen eco de cualquier artículo de Haaretz contra Israel, pues sería interesante a ver si nos hacemos eco de los artículos turcos contra la política de Erdogan. Seguimos hablando de Israel, de la Franja de Gaza y en este caso de un alivio de las medidas. Así es, porque Israel decidió permitir la entrada de algunos alimentos y refrescos a la Franja de Gaza a raíz de la protesta internacional por el ataque a la autodenominada Flotilla de la Libertad y horas antes del encuentro del presidente Barack Obama, que tiene previsto mantener con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, en Washington. Patatas fritas, galletas, fruta en conserva, hummus envasado, refrescos y zumos son algunos de los productos que podrán entrar en la franja. Las conversaciones entre Obama y Abbas se centrarán en las formas de aliviar el bloqueo, duramente condenado por los actores internacionales y calificado como insostenible por el propio presidente norteamericano. Ahora mismo todo el mundo está en contra del bloqueo, que parece que solamente lo ejerce Israel. No parece que nadie esté pidiéndole a Egipto que abran su parte de las fronteras, pero lo que también es cierto, y lo han demostrado todos los informes, es que durante los últimos meses Israel aumentó el volumen y la variedad de mercancías que entran a Gaza, y lo que estaban diciendo algunos funcionarios israelíes es que esta medida simplemente señala que esa política está continuando. Y seguimos hablando de la flotilla, que hoy nos está ocupando mucho, pero en esta ocasión de supuestas manipulaciones. Los cooperantes que viajaban en el Mavi Marmara, la embarcación internacional atacada por Israel tras acercarse a la Franja de Gaza, llevaban armas blancas, aunque algunas fotografías enviadas por Reuters no lo reflejaban. El diario Haaretz ha alertado de la manipulación de la agencia al cubrir cómo abordaron los israelíes las 6 barcas solidarias procedentes de Turquía. Algunos medios han subrayado que Reuters ocultó una imagen en la que se veían restos de sangre y un cuchillo en manos de un cooperante, lo que demostraría que recibieron armados a las fuerzas navales israelíes. Y Reuters dio explicaciones, dijo que no, que es que habían recortado las fotos y que efectivamente los cuchillos de los cooperantes se veían en los márgenes y que no les había salido. Bueno, todo esto sería a lo mejor creíble, ¿no?, esa desaparición misteriosa de las armas de los cooperantes, si no fuera porque Reuters ya ha demostrado en varias ocasiones que la manipulación no se le da nada mal. Recordemos aquella foto en el año 2006 durante la guerra contra Hezbollah, donde una fotografía de un bombardeo de Israel a Beirut pues se magnificó, le incrementaron la densidad del humo, repitieron varias imágenes como para dar la impresión de que todo era terrible. Así que tal vez estas explicaciones sean poco creíbles. Jordi, muchísimas gracias. Nos vamos a hablar de cultura con Ana ahora. Ana, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, cuéntame. Empezamos con algo de teatro. Comienzan las actividades de los veranos de la Villa en Madrid. Una de las obras patrocinada por Casa Sefarad Israel llega desde México, El otro Einstein, escrita por Andrés Roemer, dirigida por Raúl Quintanilla. Es un encuentro entre 3 mujeres de la vida de Albert Einstein, su secretaria, su primera esposa y su segunda esposa, que a través de una charla entre ellas pues descubrimos la faceta no científica de Einstein. Bien, están todos, toda la familia. ¿Qué más? Seguimos en Jerusalén con un nuevo proyecto por la Jerusalem Foundation y algunas otras instituciones, en la cual la idea es invitar a escritores, artistas, creadores mundialmente importantes y conocidos para vivir durante un mes en Jerusalén y convivir y ser parte de la vida cultural de Jerusalén. Me apunto. Parece muy bonito. Yo quiero ir. Yo les digo que te inviten. Muy bien, ¿y con qué terminamos? Y terminamos con una cosa curiosa. Una nueva película india que se llama Querido amigo Hitler. Esta película la dirigió Rakesh Rajan Kumar. Es su primera película. Dice que trata básicamente
los últimos días, algo un poco sentimental, las relaciones que tuvo con Eva Braun. Pero bueno, eso no es lo más curioso. Lo más curioso es que este título, Querido amigo Hitler, uno piensa de dónde surge. Pues dice que surge de unas cartas que le envió Gandhi a Hitler, porque la película también trata el tema de una unidad de legionarios indios que ayudó al ejército alemán porque ellos estaban en contra de los británicos. Y el mismo director dice que la película, dice que a través de la película quiere mostrar también el amor de Hitler por la India y cómo contribuyó indirectamente a su independencia. Es una persona buena de repente, Hitler. Yo creo que me retiro, Ana. Después de esto no tengo nada que decir. Hasta mañana. Hasta mañana, muchas gracias. Señoras, señores, muchísimas gracias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Ya ha habido voces que han protestado por la censura a la caravana gay de Tel Aviv. Aquí en Madrid se lo contamos. También les vamos a hablar del juicio contra Blood and Honor, listo para sentencia ya. Además, nos acercaremos a Chequia, ya no es Checoslovaquia, donde se ha hecho pública una declaración donde se habla de cómo devolver los inmuebles a los judíos. Y además, volvemos aquí para hablar de presencia de judaísmo y de cultura hebrea en España. Todo esto en la primera parte del espacio informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural. Empezamos junto a Jordi, como es costumbre. Jordi, ¿cómo estás? Hola, Masha, bien. Bueno, cuéntame, decía que ya se oyen algunas protestas con respecto a esa discriminación. Dábamos la noticia hace unos días y bueno, ya tenemos las reacciones al respecto, porque varios colectivos gays han pedido a los organizadores del desfile del orgullo gay en Madrid que readmitan a la asociación israelí que había sido invitada a participar y después vetada tras el caso de la flotilla. Francisco Ramírez, secretario general de la Confederación Española Colegas de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales, manifestó su profundo rechazo por lo que tildó de alarmante hecho de antisemitismo y discriminación. También el colectivo gay evangélico ha pedido a los organizadores de la manifestación del orgullo gay que rectifiquen en su decisión. El portavoz del colectivo gay evangélico, Andrés de la Portilla, recordaba que el desfile es una marcha en contra de la discriminación y, según él, sería discriminatorio no dejar participar a la carroza de Tel Aviv. La sociedad Colegas, a quien conocemos en Radio Sefarad, porque en algunas ocasiones hemos tenido la oportunidad de entrevistar a algunos de sus líderes, como Rafael Salazar, por su parte consideraba que este sentimiento de antisemitismo y discriminación abarca a toda la sociedad española y como ejemplo puso el intento de linchamiento a un ponente israelí hace unos días en la Universidad Autónoma de Madrid, que también les contamos aquí en Radio Sefarad. Vamos a ver qué ocurre. En cualquier caso, según Colegas, la decisión está motivada por intereses partidistas por parte del secretario de Movimientos Sociales y Relaciones con las ONGs del Partido Socialista, Pedro Cerolo, quien, a su parecer, es la mano que se esconde detrás de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, que son quienes prohibieron esta participación. Y ahora les hablamos del juicio a un grupo neonazi aquí en Madrid. En juicio contra los 18 miembros de pertenecer al grupo neonazi Blood and Honor, quedó ayer visto para sentencia después de que las defensas de los acusados hayan pedido su libre absolución por considerar que no hay pruebas que demuestren la incitación al odio y la tendencia ilímita de armas. Por ambos delitos, la Fiscalía y la acusación popular, representada por el Movimiento contra la Intolerancia, han pedido penas que oscilan entre los 4 y 5 años de prisión, excepto para el acusado únicamente de vender las armas, para el que solicitan 2 años. En la sesión de tarde, el último día del juicio contra este grupo, en la Audiencia Provincial de Madrid, los 10 letrados destacaron al tribunal que sus defendidos, sin antecedentes penales, no promovían el racismo y que los que guardaban armas en sus casas era solo porque están relacionados con el mundo militar. Es muy sorprendente porque hemos recogido esta información de la agencia EFE, donde hacen hincapié en todas las declaraciones de las defensas que insisten en que no hay pruebas de que estos chicos sean violentos, de que no hay pruebas de que se incitara a la violencia, etcétera. Pero es muy llamativo porque hay fotos de ellos en marchas nazis, haciendo el saludo nazi. O sea, parece bastante claro que alguna vinculación con movimientos nazis lo tienen, y también parece bastante claro que pertenecer a un grupo nazi
no es algo que esté desprovisto de cierta violencia. En cualquier caso, ellos insisten en la inconstitucionalidad de unas escuchas telefónicas a los acusados, aunque el tribunal las admitió desde el principio de juicio, y lo que piden además es que el movimiento contra la intolerancia pague las costas. Vamos a ver qué sucede y vamos a ver qué decide el juez. Nosotros seguimos y viajamos a Chequia. El gobierno checo hizo pública ayer en Praga una declaración no vinculante suscrita por 43 países en la que se aconsejan reglas para la devolución y compensación por los activos inmobiliarios incautados a los judíos durante el nazismo. Parte de esos activos, los que fueron confiscados en el periodo desde 1933 hasta 1945 y que carecen de titular, serían utilizados para paliar los problemas sociales que afrontan hoy los supervivientes de la Shoah y sus herederos. Es la primera declaración sobre bienes raíces pertenecientes a las víctimas judías del nazismo, después de un documento análogo acordado en la Conferencia de Washington en 1998 que hacía referencia a obras de arte. Pues el documento es el primer resultado fruto de la cooperación del Instituto Europeo de la Memoria, creado durante la presidencia checa de la Unión Europea y que tiene su sede en Terezín. Stuart Eisenstadt, que era vicesecretario de Estado de Estados Unidos, explicó en una rueda de prensa que debería constituirse un fondo en el cual revertirían esos inmuebles que carecen de dueño. Con los ingresos de este fondo se podría compensar al 500.000 de víctimas de la Shoah, del cual, dijo, entre un tercio y la mitad está afectado por la pobreza. Rusia no ha añadido su firma a este acuerdo con el argumento de que el texto, pues que faltan referencias a los acuerdos y principios que rigieron la reordenación europea de la posguerra. Eisenstadt, por su parte, restituyó a familias judías 600.000 obras de arte, aunque todavía se desconoce el paradero de 100.000 de esos valiosos objetos. Y la verdad es que es llamativa esta iniciativa, tarde, por supuesto, pero llama la atención que se haya tomado en cuenta esto. No solamente se robaron obras de arte, también fueron despojados de sus casas. Seguimos, terminamos con una noticia desde España, académica. La presencia del judaísmo y de la cultura hebrea en España tiene un escaso peso específico dentro de la enseñanza superior, donde únicamente 3 universidades cuentan con cátedras dedicadas a distintos aspectos de esa parte de la historia en España. Esta es una de las principales conclusiones del 8º simposio de la Asociación Española de Estudios Hebreos y Judíos, que ha reunido en Segovia a historiadores, expertos e investigadores que trabajan sobre distintos aspectos de la presencia judía en España. La coordinadora del simposio y profesora titular del Departamento de Estudios Hebreos de la Universidad Complutense de Madrid, Amparo Alba, explicó ayer a la agencia EFE que la cultura judía mantiene su interés en España en el ámbito social, pero es muy minoritaria en el terreno académico. Y además recordó que actualmente las universidades de Granada, Barcelona y Madrid mantienen cátedras sobre estudios hebreos, y aseguró que la crisis económica y la aplicación del Plan Bolonia supondrán recortes significativos en el avance de esta especialidad. La cultura judía, según ella, puede abrir nuevos canales de conocimiento de la historia de España y aunque existe un palpable interés a nivel social, sobre todo en capitales con vestigios de la presencia judía en España, no son los mejores momentos para su implantación en la enseñanza superior. Por otra parte, señaló que España cuenta con destacados especialistas en judaísmo antiguo y medieval y con interesantes trabajos sobre la Biblia, la presencia hebrea en España durante la Edad Media y la expansión del sefardismo tras la expulsión de los judíos a finales del siglo XV. Así lo recogía todo esto la agencia EFE. Y Jordi, pues nada, ya no me queda más que despedirte hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Nos vamos a hablar de cultura con Ana. Hola Ana, ¿cómo estás? Bien, Masha, ¿qué tal? Muy bien, esperando a ver con qué cultura cerramos esta semana. Pues muy bien, mira, entre tantos boicots que tuvimos por todas partes, una película que fue boicoteada, pero ya cambiaron de opinión por algunas presiones, es la película 5 horas de París, de León Frodowski, que se iba a distribuir ahora comercialmente en Francia por la distribuidora Utopia. Y después del incidente Flotilla decidieron pues quitar
quitar la película de los carteles. Decían que porque la película había recibido dinero público y que los creadores de cine tienen que pensar en eso, que la verdad es que es más que absurdo, porque muchas películas muy críticas con Israel están hechas con dinero público. Todo es absurdo, toda esa historia de boicots es absurda. Sí, y bueno, la cosa es que... Pero cada vez entiendo más por qué Kafka era judío. Sí. Pero bueno. Y bueno, lo que pasa es que otro cineasta, un cineasta judío francés, Ludi Boken, que justo estaba a punto de lanzar también su película con la misma distribuidora, una película que por cierto suena también interesante, se llama Marga y es la historia de unos campesinos alemanes que esconden a unos judíos durante 3 años en su casa durante la guerra. Y él dijo que como boicotean la israelí, pues él quita su película de los carteles. Ya no quieren que esta distribuidora... ¿Y ahora qué hace? Porque si han readmitido la película... Entonces ahora también están las dos, claro. Estamos planteando el tema del desboicot. Exacto. O sea, se puede desboicotear también. Desde aquí entonces, invitamos al película desboicot. Se desboicoteó. Muy bien. ¿Qué más? Y seguimos con David Grossman, que va a recibir el premio Frankfurt de Paz del 2010. Si no lo boicotean. Si no lo boicotean, pero bueno, esto fue declarado esta semana, así que yo creo que ya será. La organización de libreros alemana decidió que Grossman, bueno, es una de las voces literarias de paz más importantes y pues él es el premiado de este año. Este premio se entrega desde el año 1950 y él es el 4º israelí que lo recibe. También lo recibieron quien era alcalde de Jerusalén, Teddy Kollek, luego Amos Oz y Shaul Friedlander también lo recibió hace 2 años. Y terminamos con un nuevo libro, que bueno, no es nuevo en español. Se llama Susana. Es la última novela que escribió la escritora alemana judía Gertrud Kolmar, la última que escribió en el 43 antes de morir en Auschwitz. La escribió en Berlín por las noches, ahí en la casa donde había mucha gente viviendo. Cuenta la historia de dos mujeres, una institutriz judía que está recordando una joven a quien cuidaba que era mentalmente perturbada. Bueno, Gertrud Kolmar, que nació en Berlín en 1894, era la prima de Walter Benjamin. Y pues esta fue su última novela que ahora se puede leer en español. Yo no la conocía, la verdad. Yo tampoco. Y creo que hay que conocerla. Sí, muchas gracias, Ana. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención, por su fidelidad, por seguir aquí con nosotros. Shabbat Shalom, que pasen un buen fin de semana y hasta las noticias de los lunes.